No es lo único, porque además antes que hablabais de profesionales y de lo difícil que es encontrar un buen fontanero, pues resulta que yo, aquí donde me tenéis, aparte de filósofo, electricista, compañero. ¿Pero eres caro o...? Hazme una propuesta. Es bueno. Eso es. Las cosas tienen su precio y tal. Bueno, no, el caso es que sí que es interesante el hecho de ser electricista, porque te sitúa un poco, porque este señor que estudia filosofía resulta que dice que es electricista. Pues bien, porque hace unos años andábamos, bastantes años me temo, cuando nos conocimos, andábamos con lo de la insumisión al ejército. Bueno, me tocaba hacer la mili en el 87, apenas 6 años después del último golpe de Estado, que vamos, así como con su movidita. Entonces pensamos, con razón o sin ella, que había que hacer algo, y lo que hicimos fue el imbécil, básicamente, porque nos condenaban a 14 años de inhabilitación, y eso para un filósofo o una filósofa es la muerte en vida. Es decir, a mí me pillaron preparando la cosa esta, el curso pedagógico de adaptación para hacerme profe de secundaria, que era mi destino, y una patada en el culo gigante así, ¡pum! Y lo único que encontré fue esto que era para fracasados escolares en Villarreal, que aprendías electricidad y hacías prácticas en tal y cual. Y eran todo, pues eso, chavalillos, normalmente chicos que habían fracasado en los coles, y estaba Lola y estaba yo, la de una cosa común. Y que nosotros llevábamos libros allí, ¿no? Y al principio nos miraban y se ven, pero estos tíos, ¿qué tal cual? Y fíjate que logramos acabar metiendo la poesía dentro de la escuela porque nos vieron leer poesía y esto primero se burlaban. Luego se dieron cuenta que leyendo poesía las chicas pues había tomate. Y nos convertimos, Lola y yo, en un hub de distribución de libros de poesía. Pablo Neruda la petaba, debo decir. Que es cierto, era un pelín machista y tenía sus días, pero los versos del Capitán arrasaban. Es una cosa... En fin, vamos a centrarnos. Cuando me pidió Daniel que hablase de censura, me pilló que justo por azares había estado trabajando algo que hiciera como una incisión en eso. No es mi línea de trabajo principal. Yo trabajo en una cosa que, si tenéis curiosidad y tiempo, se llama estética modal. Es fácil que salga algo aquí y tal igual, que es como en electricidad. Está la alta tensión, la media y la baja. Pues voy a hablaros hoy de la media-baja, que es una cosa que para mí no supone un esfuerzo intelectual potente, pero todo está en relación con la alta. Y ojalá de alguna manera algo de la alta caiga. Que no es que la alta sea mejor que la baja ni nada. Al final todos trabajamos con baja porque es lo que hay. Pero está bien que sepáis que si me azuzáis un poco igual. Claro, de mira que este tío, qué majete, qué tal. ¡Toma ahí! Entonces, bueno, a la hora de censura lo primero que tenemos que hacer siempre, igual que has dicho tú rastreando la RAE y tal, es rastrear las etimologías. Censura tiene todo que ver con censo. Y un censo, como sabéis, es un recuento de la población. Es una herramienta, nosotros llamaríamos una herramienta ontológica, saber qué es lo que hay. El primer censo de la historia lo hizo un cónsul romano que se llamaba Publio Servio Pijus Magnificus o algo así. Y en ese primer censo ya se vio en qué consistía esto de la censura y los censos, porque solamente censó, obviamente, a los hombrecillos además con propiedades. Los esclavos, los niños, los pobres y las mujeres no existían. Entonces ya te das cuenta que la censura de suyo no es una mera maniobra epistemológica, o sea, no es un mero no vas a conocer esto, no, es que esto no existe, directamente no existe. Tú lo has formalizado muy bien como las cosas, bueno, y tú también, Mónica, las cosas que es lo que has hablado, existen y dejan de existir, y la ontología en filosofía no la estudiamos como algo que es obvio, no, la ontología es la más difícil de las ciencias en filosofía, porque es donde te pillan los dedos y lo que no son dedos, ¿no? Tienes que ir con cuidado. Hola, aquí es, aquí. ¿Pasa usted? Esta mujer viene siempre a todas mis charlas, ¿a que sí? Siéntese, siéntese. No, pero ¿qué has dicho? Que usted viene a todas mis charlas. Creo que ya estuvo en la anterior. Estoy un poco teniente. Venga. Está bien así. Bueno, pues entonces, dicho esto, anotado este carácter ontológico de la censura y cómo supone una especie de pronunciamiento ontológico, lo que voy a daros son herramientas para diferenciar diferentes momentos de esa censura, de esa actuación de la censura. La que seguramente todos tengamos en mente cuando hablamos de censura tenga que ver con el miedo. Porque, evidentemente, bueno... No es que venía a ver a MSD. Pues se ha equivocado usted radicalmente.
Que igual es de mi pueblo, porque yo soy de Villarreal y Meseguer hay muchos en mi pueblo. Él, para arriba. Para arriba, pues entonces no será de aquí. Yo soy Claramonte. No, pero en serio, me han dicho aquí no es. Pues no. Pues sí, usted la acompaña para ver qué encontremos. Pues sí, pues ya lo siento que se vaya usted. ¿Otra vez será? Siempre, la vida está llena de performance. Pues es que la otra vez que vine, Dani, vino una señora mayor que tenía un poco mejor de oído. Y más gusto. Y eso ya. Y vamos, la verdad es que no lo pasamos muy bien. Sí, al fin y al cabo, yo cuando estuve en Villarreal fue presentando el primer libro de estética modal y mi madre, claro, siendo en Villarreal la cosa, invitó a todas sus colegas. Y para mi sorpresa fueron todas, claro, mi madre tiene truco y es que tiene coche con puertas detrás. Entonces esta es la que lleva a las colegas al cementerio, a la ermita y tal y cual. Y claro, debió decir aquí, o vais a la presentación de mi hijo o se acabó lo que se daba. Censura. El caso es que mi madre amenazó con un acto de violencia determinado que era dejarlas fuera del coche y por tanto ejecutó una censura. Y entonces mi libro, mi presentación, ontológicamente existió. Existió, no había narices, porque mi madre había ejecutado una maniobra de miedo, ¿vale? Entonces, el miedo es lo que está funcionando ahora en Irán, por ejemplo, ¿no? Donde, pues efectivamente se está de facto mostrando que te amenazan con armas de fuego y las usan, ¿no? Eso, ahí tenemos una maniobra, en este caso en Irán, obvia, ¿no? Y este sin duda tendría numeritos para ser la acepción más obvia de censura, ¿no? Pero hay más. Voy a citar a una investigadora canadiense, Margaret Roberts, que ha trabajado muchos años en China, hasta que le ha tocado salir por piernas, porque su tema era precisamente la censura. Entonces ella investigaba cómo el gobierno chino, después de una buena temporada aplicando tácticas de miedo, había aplicado otro tipo de tácticas que ella llamó, a ella me remito como fricción. La fricción ha aparecido justo en la última parte aquí de la charla, cuando hablaba de los impresos y de los papelorios infinitos a rellenar. La fricción es la maniobra que puso el gobierno chino para no impedir el acceso a la información, sino hacerlo extremadamente cansino. Tan cansino como pueda ser un sistema mandarinesco comunista como el de los chinos, que tiene que ser esa fusión de la cultura comunista con mucho amor al comunismo y la de los mandarines chinos tiene que ser la bomba. Y efectivamente hay un tipo de censura que funciona como fricción, que yo creo que vosotros la habéis explicado muy bien, ¿no? Entonces quizá cuando el miedo deja de funcionar porque a la gente le pierde el miedo o el Estado sobre todo pierde legitimidad. Eso es lo que podría pasar ahora, por ejemplo, en Irán, que a base de tal, el gobierno pierda legitimidad ante su propia gente y entonces tenga que aplicar algún otro tipo de cosas. ¿Qué pasará? ¿Se podrá saber cuáles fueron los policías que dispararon sus armas de fuego? Pues a lo mejor resulta que tendrás que pasar por un proceso administrativo sumamente cansino, largo y agotador para poder llegar a algo. Incluso a lo mejor así tampoco llegas. Pero vamos, imaginaos que los chinos, que son muy suyos para estas cosas, se organizan y tal, y cada día rellena uno un impreso y van avanzando con todo esto. Esto lo describe Margaret Roberts muy bien, con las diferentes oleadas de crítica y revuelta que ha habido. Y de hecho ha habido un par de ocasiones que Roberts investiga, en las cuales se da cuenta de que la estrategia de fricción estaba empezando a fallar. Y entonces aparece otra estrategia, que voy a pintar aquí arriba y que llamaremos, vamos, que Margaret llama inundación. La inundación es lo que sucede cuando en vez de negarte el acceso a la información o en vez de hacer el acceso sumamente difícil, te lo facilitan mogollón. Entonces ya es que no tengas acceso a la información o que te cueste, sino que tienes tantísima información, por eso se llama inundación. Hay tantos recursos, tantas posibilidades, tantas becas, tantas ayudas tal, que literalmente no puedes pechar con ello. Es una manera de construir desinformación, ciertamente. De hecho, viniendo para acá, comentaba que hoy en The Guardian, en la página 33, según se baja a la izquierda, en un sitio no muy preeminente han puesto otro enésimo informe de Naciones Unidas, en el cual expertos realmente reputados y tal y cual dicen, por favor, hagamos algo, esto se va a tomar por saco, me refiero a la biosfera, tal como la conocemos. Y claro, está en la página no sé cuántos. Hay muchos informes, pero si lo pusieran en la primera página tardarían 3 minutos en aparecer 25 otros informes de otros señores, claro que financiados por sabe Dios, que empresas o lo que sea, que dicen justo lo contrario. O Rajoy cuando decía, no, he hablado con mi cuñado y ha dicho que de esto no hay. El caso es que esa inundación es la que precisamente genera una cierta desinformación, ciertamente,
y conduce, a mi juicio, porque claro, la inundación podría vencerse, podría de alguna manera pues, poner pontones o puentes o clarificarse, o no. Y en todo caso conduce a algo, y aquí ya me salgo de la autoridad de Margaret Roberts, porque esto ya me lo invento yo, conduce a algo que yo llamaría ignorancia. Ignorancia porque de alguna manera aquí todavía sabemos que no sabemos. Pero aquí resulta que no sabemos que no sabemos. Claro, y es la forma más terrible de censura. A mí me sorprende que Margaret Roberts no se haya dado cuenta, pero para eso estamos nosotros aquí, para echarle un tientecillo. Claro, la ignorancia, por tanto, no es una especie de condición primigenia. No es que seamos una especie de buenos salvajes que, oh, fíjate, somos ignorantes. No, la ignorancia es siempre producida. Cualquier ser humano, como cualquier animal o planta y tal, en su cultura, en su medio, no es ignorante, sabe qué tiene que hacer. Cuando encontramos a alguien que es ignorante, no es alguien primitivo, no es alguien básico, no, es alguien que de hecho viene de un proceso muy desgastante de inundación. Mi madre, Villarreal, cuando hablábamos y tal y cual, y yo era jovencillo y no, porque ahora con la democracia, bla, 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 y me dice, uy, pero si antes no estábamos tan mal. Decía, a papá y a mí no nos hacía falta de nada, nadie se metía con nosotros, claro que no. Con vosotros no se metía nadie, ¿no? Mi padre trabajaba en la porcelanosa y mi madre trabajaba en casa, de ama de casa, y ellos pues en Villarreal pues no se enteraban de nada, y es así. Pero claro, te das cuenta que su ignorancia, eso no era una condición de partida, era el proceso resultante de décadas de diferentes estrategias de censura. En el caso este que hemos tematizado aquí, sería el caso de la... Lo he pintado así de esta manera tan graciosa porque de esto con esto de hecho lo que quiero hacer es introducir una herramienta de la estética modal. Tengo aquí un compañero de trabajo y tal, y tú ya lo ves venir por dónde van a ir los tiros. En estética modal utilizamos un engendro que es cosa de meteorólogos, meteorólogas, de ingenieros y tal, que se llama el atractor de Lorentz, igual os suena de algo. Es el cacharro epistemológico que está detrás del famosísimo efecto mariposa. Lorentz, el meteorólogo, es el autor, que él no le puso ese título y tal, y cuando se le ha preguntado, como os imagináis, millones de veces, el tipo dice, pues no, el aleteo de una mariposa en Brasil no cambia el clima mundial, no. Solamente para situarnos, el efecto mariposa quiere decir que la variación, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales provocan cambios que no son lineales, o sea, que no son proporcionales al tamaño de las alitas del bicho, ¿no? Ahora entiendo el anuncio. Efectivamente. De eso se trataba, trayéndome aquí, era todo una amorosa operación para que nadie entendiera el anuncio. Pues eso, o sea, lo digo porque también en nuestra cultura occidental, modernesca, machirulista y tal, es una cultura muy posibilista. Pensamos que todo es posible si nos ponemos y pues no. O sea, Lorentz te enseña que no, que todo no es posible. Hace pocos años estábamos partiendo la cara en Barcelona con los antidisturbios con aquello de otro mundo es posible. Pues sí, pero no todos los mundos son posibles. Porque para que algo sea posible, en lógica, en ontología, tienen que darse todas y cada una de las condiciones de posibilidad. Y entonces, pues ahora con el cambio climático nos lo estamos viendo así. O sea, ¿es posible revertir todos los...? Pues va a ser que no. Habrá que ver cuáles podemos revertir y cuáles tenemos que asumir y empezar a integrar. Tal. Pero bueno, os contaba esto porque el atractor de Lorentz viene a tener más o menos esta forma, que es como una cinta de Moebius o una alecta, pero ahora haremos alguna variación sobre estos dibujitos. Pero en el caso del atractor de Lorentz permite que se generen bucles de circulación en este sentido, de tal manera que pasemos del miedo a la fricción, y si te pasas siendo cansino, vuelve el miedo, y los poderes, pues por ejemplo en China pueden equilibrar, o en Irán, el miedo y la fricción. El atractor de Lorentz explica, por tanto, matemáticamente, que se puede seguir aquí indefinidamente, pero aletea la mariposa y saltamos a este bucle, por ejemplo. Y entonces de repente cambiamos de estructura. Entonces esto ahora veréis cómo funciona. Igualmente tú puedes estar en la inundación, la desinformación, las falsas noticias, etcétera. Parece que llevamos unos años instalados en ese bucle en que esto genera ignorancia, no tenéis más que escuchar las entrevistas a los votantes de Trump o a los de Feijóo y tal, genera ignorancia y esa ignorancia retroalimenta la inundación, ¿no? Y todo el tema del... Vamos, espero que no haya aquí ningún terraplanista entre nosotros, pero todo el tema del... Te los encuentras en los sitios más insospechados. Y son justo el resultado de esta dinámica, o sea, de cómo la ignorancia... Es que se genera ignorancia indolente.
efectivamente. Bueno, las hay de todos los tipos, pero está bien, me gusta. Porque como la teoría de que esa mariposa que aletea genera un tal, se le ha llamado teoría del caos de manera muy bien acertada por los medios de comunicación autorizados de masas, la gente, su indolencia es no puedo hacer nada porque fíjate como todo es un caos y como no entienden tampoco cuál es la teoría ni de qué manera está estructurada, se asimila que no se puede hacer nada y estar dentro de ese bucle continuadamente. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, el caso es que en Lorenz se explicaría esto, es decir, esta especie de alternancia de ignorancia indolente e inundación, y eventualmente, que tampoco hay que descartarlo, se salte aquí. De hecho, lo que pasará si Trump en las siguientes elecciones, como es de suponer, da el pelotazo y se vuelve a nombrar a sí mismo presidente, seguramente se den episodios de miedo. O sea, ese tipo de crisis no se solventaría, supongo, en Estados Unidos meramente con más falsas teorías. Sin duda se producirán, pero seguramente haya un salto acá. Lorenz sirve para esto, para prever en qué momento, en qué grado puede haber estos saltos y por dónde nos van a caer. Que bueno, cuando has corrido más de una vez y más de dos delante de la policía, es bueno saber por dónde te van a caer. ¿Sabes? Si te van a dar aquí o te van a dar aquí, es diferente, de caída, ¿sabes? Entonces, como que es bueno saberlo. Claro, esto también, una cosa interesante que nos permite pensar Lorenz, es que no hay solamente un sujeto o un evento circulando por aquí, sino que simultáneamente hay varios. De hecho, si repasamos nuestras amistades, amigos, parientes, conocidos, seremos capaces de encontrarnos gente que vive aquí, gente que vive aquí. O sea, el proceso de diagnóstico efectivo de cómo funciona en una sociedad el acceso y la agregación de la información, que ahora hablaremos de eso, es siempre un dispositivo compuesto, contradictorio y complementario a la vez. Teoría del caos tiene que ver con eso, con pensar sistemas como un ecosistema que alberga varios, ¿no? y tal, o varios ecotopos, que es a la vez contrario y complementario. El pensamiento lineal occidental clásico y tal y cual no admite esa culpa de Aristóteles y toda esta gentuza, no admite el tercero excluido, ¿no? Las cosas son esto o son aquello. Y claro, vamos teniendo pistas de por qué eso es así, eso es muy curioso. Ahora en mi grupo de investigación nos hemos abierto, ya era hora, hacia una cosa que llamamos bioestética, porque yo soy profe de estética, teoría de la sensibilidad, teoría del arte, la cultura, las tres cosas, ¿no? Pero evidentemente siempre hecha por hombrecillos. Alguna mujer de vez en cuando, pero tú sabes que es anecdótico. O sea, además, como somos caballeros, pues dejamos que pase, que haga lo que tenga que hacer y se pide. Curiosamente, ¿verdad? Que hay tan pocas mujeres en la teoría de la estética. No te creas, en estética vamos siendo unas cuantas. Ahora. Vamos, lo cierto es que la academia está cambiando mucho y no sabemos, o sea, en algún momento eso petará, porque también yo tengo más o menos 1.200 alumnos cada 3 meses y de esos 1.200, 800, 900 son chicas. Bueno, yo en mi carrera, yo saqué la licenciatura, éramos el 80% mujeres y en tribunales, yo hace 15 años, antes de todo esto, éramos un 5%. Claro, sí, eso. Hoy en día somos un 8%, es decir, cambiará. Eso es teoría del caos también. O sea, la mariposa hasta dale que te pego a la... y no cambia nada. Sí, quienes están en la judicatura, quienes están en los cargos de poder, o sea, somos muchísimas bajas que nos formamos en medicina similar y por lo menos cuando tiene que ver con la administración, pues bueno, y que es por méritos, Claro. aquí, pero como sea, depende dónde está tu jefe un millón de veces, ¿vale? O sea que... Pues sí. Estáis notando ahora, ya hubo cambios, estoy hablando de que yo estudié hace ya, que tengo 46, 47, me da igual, 26, 27 años, cuando estaba estudiando y éramos mayoría aplastante. Ya ves, pues ya... Mayoría, ¿eh? Pues ya debería empezar a notarse, pero mira... Pero ese 3% que se ha mejorado es con lo que el sistema poder se apoya para decir, no, si estáis mejorando. Y porque hacemos el mismo esfuerzo que mis compañeros que están en... Bueno, de hecho, el esquema de la censura de Roberts y tal podéis aplicarlo a otros ámbitos, como de hecho el de la... De hecho, como el ejemplo que lo he vivido yo muy de cerca cuando has dicho, es que fíjate cuántas estudiantes, digo, sí, pero espérate que pase tiempo a ver esas estudiantes, ¿cómo se quedan? Sería como lo que sucede en el progreso académico, o sea, nosotros los profes tenemos que hacer la ANECA, temible ANECA, que es obviamente una herramienta de fricción, ¿no? Porque si tienes muchas clases, tienes que cuidar a tus hijos porque estás en la edad y esta serie de historias, pues a lo mejor tu ANECA se va retrasando considerablemente porque fácil no te lo ponen, precisamente, o sea, esos impresos y esas historias, pues sí, tienen su forma de
de filtro. Habría que ver cuántas mujeres, por ejemplo, se quedan fuera de la carrera académica simplemente porque, ya no por la NECA, sino porque para poder rellenar los impresos de NECA tienes que publicar artículos en revistas indexadas, tienes que estar haciendo un montón de maniobras bizarras que no siempre tienen que ver con tu campo como investigador o investigadora, que toman mucho tiempo. Y además ser madre. ¿Verdad? No, y Y además sí. el permiso de paternidad y maternidad sabes que te cuenta un poquito, y ha habido gente, con colegas, bueno, por llamarlo de alguna manera, que decían que eso era, ¿qué pasa? ¿Que este pariente te va a dar más puntos? Qué bonito. No es que sea pariente de puntos, es que mientras has parido no estás produciendo. No es que también quieres que produzcamos, pero que también producimos pariendo, ¿eh? Tú sabes ¿Qué estás produciendo? Tú sabes... Pues que es que... No, perdona. No, y artículos indexados. el futuro de un país. Es que, Ya, pero les importan los artículos es que me indexados. parece increíble el que determinados Sí. modelos todavía estén por discutir. Sí. Pues sí, seguramente es la historia. Pero bueno, en todo caso, es bueno que veamos esto en nuestras propias vidas, es bueno que lo veamos en términos, como digo, polifónicos, ¿no? Como diferentes voces cantando a la vez, moviéndose en diferentes ámbitos de esta historia, y es bueno que veamos de qué está compuesto. No sé si voy a forzar mucho más el paralelismo con el esquema modal, que yo sé que este muchacho tiene ganas que le metamos caña, pero básicamente el tipo de operaciones que hacemos con todo esto, con nuestras vidas o con tal, se podrían reducir fácilmente a dos tipos de operaciones. Uno, el acceso a la información, y el otro, la agregación de la información. Entonces son dos aspectos diferentes en los cuales podemos estar jodidos o jodidas. Porque podemos tener acceso a la información, que es lo que aquí se nos impide. Digamos, estos dos modos de censura de aquí, si os fijáis, esto es una hipótesis mía, no lo dice Robert. Estos dos modos están basados en la gestión del acceso. Mediante el miedo quieren evitar que accedas a la información, mediante la fricción quieren evitar que accedas fácilmente a la información o sin costes en tu vida personal y tal, ¿no? Entonces, aquí interviene el tema del acceso y aquí intervendría el tema de la agregación. Esto es muy interesante porque la cultura documental e intelectual nuestra parece que con que tengas mogollón de información, mogollón de libros, tal, ya la has petado. No. Tienes que ser capaz de agregar esa información, de hacer que tenga sentido. Por ejemplo, de eliminar los sesgos mediante los cuales nos acercamos a ella y hacen que sea inoperativa. Yo creo que más o menos cuadra por aquello de los diagramas simétricos y tal, es que me gusta. ¿Qué debo hacer? Cuadra un poco, ¿no? Porque de hecho la inundación justo lo que impide es que agregues. Es decir, que saques algo de sentido. El que está bombardeado por 20.000, mi madre de nuevo, ¿no? Le llega al WhatsApp un mensaje de su amiga Maripili que dice, ¿sabes que el gobierno le está dando 500 euros a cada niño marroquí que nace y tal? Y mi madre se lo cree porque no lo dice el teléfono, lo dice su colega. Entonces yo tengo que decir, pero, ¿tú has visto cómo están currando y aquí de tal? Ah, pues sí, pero claro, le cuesta agregar la información. Aparte de los 84 años es que todos llegaremos, o no. Le cuesta agregar la información y sacar de ahí algo significativo, ¿no? Que es evidentemente lo mismo que sucede con la ignorancia. Entonces estas dos claves, acceso y agregación, dan que ver de cómo se traman. Por eso digo que es interesante concebir Atractor como un conjunto. Por cierto, esto se utiliza en teoría del caos, pero solamente para puntualizar, caos y orden. El caos y el orden siempre tienen un antiorden y un anticaos. Os explico esto simplemente porque yo que sé que así dormiréis más a gusto. Claro, o no, yo creo que sí. El orden y el caos es meramente las cosas que, y esto es duro para los modernos, que hacen sentido, que tienen coherencia, y eso nos permite dormir tranquilos, y las cosas que no. Entonces, claro, resulta que lo que tiene sentido, que es el orden, es lo que llamamos lo necesario, en términos modales. Esto es lógica modal antigua de antes de Sócrates, pero que viene guay, porque después de Sócrates viene Platón. Y Platón tenía sus días, muchos, y sus sombras. Y entre ellas nos dejó una lógica para la cual lo relevante es lo que no cambia. Porque, entre otras cosas, él era de una familia de aristócratas y, bueno, Atenas se estaba yendo a tomar por saco, evidentemente, ya cuando él aparece. De hecho, la gran época dorada, cuando Platón nace, le quedan muy poquitos años de vida a Eurípides, que es el último gran trágico, ¿no? O sea, la gran cultura clásica que todavía admiramos hoy,
era cosa del pasado, estos tipos no la conocieron, se la conocieron de oídas y tal, ¿no? Entonces, para ellos cualquier cambio era caca, ¿no? Y cuando el cristianismo cogió el pensamiento de Platón, como de hecho fue el caso, porque es lo único que quedó, Aristóteles estaba por ahí perdido, las copias que no las tradujeron hasta 1000 años más tarde, pues se inspiraron en lo que pudieron. Y entonces, evidentemente, es un sistema nuestro de pensamiento, nuestra lógica, en la que es muy difícil que entendamos el cambio. Los chinos, los taoístas, fundamentalmente lo tienen mucho más currado esto, porque, claro, entienden que todo yang tiene su exceso y se desborda, dicen ellos, ¿no? Entonces aquí tienes una necesidad, un orden, pero pensad en vuestras casas, que seguro que están muy ordenadas. Hay momentos en que tú tienes tu casa ordenadita y por alguna razón tanto orden se empieza a convertir en psicótico, empiezas como a tal y el orden desborda. Y cuando desborda tienes que hacer una limpia y quitar cosas porque resulta que, ¿sabes? Que no puedes pechar con todo aquello. Y entonces puede pasar que vuelvas al orden o que saltes al caos. En cuyo caso ya entra otro juego. ¿Por qué? Porque aquí obtenemos sentido. Aquí nos lo pasamos bien. Experimentamos, jugamos, somos creativos. Nuestra cultura intelectual está toda orientada hacia este lado porque, de hecho, a los artistas se os exige que seáis creativos, originales y guays todo el tiempo, lo cual es una pesadilla. Porque incluso el más genial y creativo de los artistas necesita dar la vuelta al bucle y volver a esto. Vamos, simplemente lo explico como sistema lógico correlativo que no tiene gran cosa que ver, yo creo, con lo de las censuras, porque a no ser que nos tengamos a postular que el orden, que el miedo genera orden y tal, que mira, a lo mejor. No, el orden genera, el miedo genera orden, pero... Y a veces el orden, porque usted es ordenado, no por ordenar, también es causa de miedo. Sin duda. Si no entro en eso establecido, me quedo fuera. Orden como norma, Me vas a la norma. Pasa que yo me niego a hacer una extensión demasiado fácil del tema por una razón, y es que... No debería ser ese filósofo, yo no menos mal, si no estaría pillado. No, me digo porque nosotros tenemos, especialmente los que tenemos una trayectoria así de gamberrismos y tal, como se supone que tenemos poco aprecio al orden, o que el orden es mal. A ver, en términos lógicos, el orden no es mal, ni es bien. El orden es uno de los componentes básicos de cualquier sistema lógico. Ahí estamos, pues esa sería una de las cosas, pero también incluso en nuestros centros sociales y tal y cual establecemos alguna forma de orden, entendiendo orden como los presocráticos como una necesidad interna. O sea, aquí, decir, no es porque algo no tiene que ser así porque alguien lo haya ordenado, algo tiene que ser así porque cuadra con las demás cosas. Cuando tenemos una huerta, por ejemplo, lo sabemos, ¿no? No puedes sembrar los tomates debajo de una higuera porque si están a la sombra no van a madurar. Entonces, no es que haya un orden sagrado que estipule que los tomates deben sembrarse al sol o que el trigo se siembra para el pilar. No, es que ¿cuál es el caso? Sino que las cosas de alguna manera funcionan y obtienen coherencia cuando funcionan con ese orden. Para que os hagáis una idea del peso que tiene esto en las culturas tradicionales, antiguas y tal, como Villarreal, digamos que la dinámica que sucede de este lado, en griego, sería una dinámica propia de lo simbólico. Lo simbólico en Grecia quiere decir, balein, el verbo balein es lanzar algo ahí, ¿no? Tirar algo. Y cuando le pones el prefijo sim, lanzas algo que de alguna manera, clac, cuadra. De hecho, un símbolo en griego era la típica moneda, no sé de qué las harían, que las partían y quedaban dos mitades irregulares que cuadraban o no cuadraban. Cuando cuadraban, volvía ahí de un viaje largo y soy yo, papá, que no eres tú, que sí. Sacaba el símbolo, lo probaban y pues sí, ¿sabes? Eso es lo simbólico. ¿Y qué es lo contrario de lo simbólico? Lo diabólico. En griego se utilizaba el diabólico justo en el sentido de que balein, lanzabas algo, pero lanzabas para todos lados. Yo siembro a todos los vientos, como la editorial aquella francesa. Yo siembro a todos los vientos. ¿Qué significa eso para un antiguo? Mal. Significa mal, porque si siembras para todos los vientos se van a perder muchísimas semillas. Claro que a lo mejor pasan cosas extrañas. A lo mejor esas semillas se las comen un tipo de pajarillos que hasta entonces no estaban y atraen a otro tipo de bichos o cambia el ecosistema y tal, ¿no? Pero para la cultura agraria antigua lo diabólico tiene mala fama.
Entonces es bueno que nos situemos ahí para que entendamos que esta gente, mi abuelo Pascual, que vivía en el campo y vivía de su huerta, pues tenía en alto aprecio lo simbólico porque sabía que podía hacer incursiones a lo diabólico, a lo creativo, variable, bla, bla, pero que si hacía muchas, cuidadín. Nosotros los modernos somos todos nuevos ricos y podemos hacer experimentos y normalmente no pasa gran cosa, pero podría pasar. Entonces, esa es un poco la historia. Yo imagino que sí, podemos apretarlo un poco y pensar que los sistemas de poder que funcionan de este lado, con miedo y fricción, de alguna manera quieren sostener la ficción de que hay un orden y de que hay una coherencia y de que hay una dinámica simbólica efectivamente funcionando. Mientras que los sistemas políticos y sociales que están de este lado seguramente estén más cercanos a lo diabólico en el sentido de no dar pie con bola. ¿Sabes? Porque yo os decía antes, un ignorante no es un señor que vive en el campo varias generaciones, sabe muchas cosas, muchas más. ¿Sabes? Un ignorante es alguien que se ha visto expulsado de sus campos, es lo que Marx, el padrecito, llamaba el lumpenproletariat, ¿no? La gente que había sido expulsada básicamente de los campos porque había habido acercamientos, ¿verdad? Y habían tenido que emigrar a las ciudades donde básicamente, no voy a decir vegetaban porque a mí las plantas me molan mucho, pero sí, básicamente intentaban sobrevivir, se alquilaban como mafiosos o tal. Lo mismo pasó en Roma, de hecho, ¿no? Con todo el sistema clientelar, ¿no? Que se tenía y tal. Pero sí, podríamos quizá pensar que aquí opera el ámbito de lo simbólico, de donde el orden genera miedo y viceversa, y aquí el de lo diabólico, donde, y esto duele mucho, donde bajo la apariencia de una gran libertad y de una creatividad, de hecho el terraplanista se siente libre y soberano diciendo una chorrada con la copa de un pino, digo el terraplanista o la gente que niega el cambio climático, o en fin, ya no quiero mencionar las vacunas porque seguro que aquí hay alguien en contra de las vacunas y se deriva la discusión. Pero vamos, hay cantidad de narrativas aquí, no me interesa entrar en si son certeras o no, sino hay cantidad de narrativas aquí que precisamente sugieren esa presencia de lo variable desatado, de lo creativo y tal. Y es apoyándose en esa misma historia que el orden funciona aquí de este lado. Si os fijáis, aquí el orden funciona de modo simbólico, fingiendo o planteando una coherencia, un consenso, que cuando no lo hay debe de ser borrado, y aquí el orden político, no el orden lógico, sino el orden político, funciona precisamente porque hay diversidad y divergencia. Y digo que esto duele porque nos hemos pasado seguramente más de media vida defendiendo la diversidad, la divergencia, bla, bla. Todavía ayer en una charla que estaba, la biodiversidad era como wow. Y una compañera que es bióloga ambiental decía, perdona, pero en biología ambiental la biodiversidad no siempre es buena. ¿Eh? La biodiversidad no siempre es buena en términos... No siempre es buena, hay ecosistemas, es un desierto y necesita ser desierto, o sea, no, o al revés, tienes una zona, ¿sabes? Entonces como que meter ahí, venga especie, no, cuanta más diversidad mejor, oye, o no, ¿sabes? Todo sistema necesita ser homeostático. De acuerdo, pero te voy a dar otra palabra para que la compongas. Se suele ahora en ciencias, en biología y tal, se suele hablar de homeorrésico. Siempre mola ahí para la barra del bar, pues no, es homeorrésico. Homeorrésico viene, homeostático es que hay un estado estable, ¿no? Y los sistemas vivos no suelen demorarse demasiado en sistemas estables, sino en procesos estables. Esa es la intuición. Por eso se le ha cambiado la palabra, se llama homeorrésico, para decir que lo que hay, tu intuición es certera, es un proceso que debe ser cuidado y mantenido. Y ese proceso que debe ser cuidado y mantenido a veces necesita hacer un circuito aquí y volver. O sea, no en el sistema de los miedos y tal, no, estoy hablando ya de pensamiento modal. Porque hablando de censura, hablando de lo que estamos aquí tratando de censura, yo veo aquí que estos cuatro términos, aplicados de esta manera además en infinito, Sí. La finalidad es el desacoplo. ¿El? El desacoplo. Qué bonita palabra. Esa lo usamos nosotros mucho para nuestras discusiones, el desacoplamiento. ¿No? El desacopamiento de la realidad, al final es decir, pues me vuelvo indolente porque como primero me han dado miedo, luego me han dado fricción, luego me han dado inundación, luego me genera ignorancia, pues sabes que te digo que como no entiendo nada, me desacoplo de la realidad y el sistema poder eso le encanta porque en definitiva te conviertes en, pues dejas de ser un consumidor para ser un consumido. Efectivamente, muy bien traído.
Este chico no lo sabe, pero yo tengo 2 libros publicados que se llaman Desacoplados. Uno dedicado a las películas de vaqueros, a los westerns, y otra dedicada a Hamlet. Y me falta otro tercero que está dedicado al cine negro. Pero, fíjate. Ah, amigo, qué cabrón. Qué bonito, pues. Claro, ¿qué pasa? Que todo eso estaba muy basado en Marx. Marx, que también tenía sus días, como todos, pues en el capítulo 24 del Capital plantea un proceso histórico efectivo, o sea, estudiado en el Parlamento británico, en 1814 o así creo que fue, que la duquesa de Sutherland, una gran terrateniente, contrató a unos mafiosos y tal y cual, y se liaron a expulsar de sus aldeas a unas 3.000 personas que vivían en diferentes aldeillas en el ducado de Sutherland. ¿Con qué fin? Con el fin de cercar los terrenos y echar ovejas ahí. Y entonces expulsó a los 3.000 vecinos y empezaron a vivir como 30 familias de pastores y pastoras que cuidaban las ovejas de la duquesa. ¿Qué hicieron los 3.000 campesinos y campesinas y campesinitos? Pues evidentemente tuvieron que irse a algún lado y se fueron a la costa, a la playa, que estaba lo más cerca. Y con lo que tenían entre manos, con lo que sabían hacer, las 4 herramientas que habían sacado, construyeron sus barcas y sus historias y se hicieron pescadores. Hasta que la duquesa se dio cuenta de que estaban sacando beneficio los desacoplados, volvió a mandar a los mafiosos, los expulsó de la playa y ahí ya le perdemos la pista. Entonces, la hipótesis básica de desacoplados es que efectivamente todas nosotras y todos nosotros en mayor o menor medida somos descendientes de desacoplados. Aquí en esta tierra en especial, ¿sabes? Donde muchos de nuestros padres y abuelos vivían de la huerta, de los naranjos y tal, y ahora ¿quién vive de la naranja? Es que me parto, ¿sabes? Entonces ahí hay desacoplamientos brutales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al tratar solamente, al llevar el esquema solamente a las maniobras de censura, pues solamente vemos desacoplamiento. En realidad, entre maniobra y maniobra pasan cosas. O sea, yo os he contado esta historieta, un bonito cuento para dormir, desde la perspectiva del poder. Yo soy un poderoso en Irán, doy palizas y ahora te voy a permitir que lo documentes porque te va a costar un poquito. Entonces hablo desde el poder, pero ¿por qué doy ese paso? Sin duda lo que está pasando también en Irán es que se están articulando, esos desacoplados y desacopladas se están tramando. Y entonces se generan formas. Venía pensando en ello, camino para acá, que a este artículo, esto lo publiqué como artículo hace unos meses en una revista y tal, para la mica. Entonces... Un Q2, pero bien. Muy bien. Pero vamos, aquí pasa algo, igual que aquí pasa algo. En cada salto de modo de censura algo sucede, algo diferente, ¿sabes? Aunque no necesariamente empoderador, para ser claros, ¿sabes? De hecho, había que investigarlo, había que indagar en procesos reales de censura para ver qué está pasando. ¿Realmente del miedo a la fricción se produce una articulación de la gente o es meramente un proceso mecánico de pérdida de legitimidad del gobierno? Es como se trabaja en filosofía también, hipótesis. Voy a asumir que los 2 movimientos descendentes, el que va de aquí a aquí y el que va de aquí a aquí, son despotenciadores. Y voy a sugerir que los 2 movimientos ascendentes, el que va para aquí y el que va para acá, son potenciadores. Lo sugiero y lo investigamos. Y a lo mejor sucede... O sea, esto es un juego, son dibujitos en realidad. O sea, esto se borra. Aquí no pasó nada. Pero lo que hacemos es investigar. Entonces vemos, por ejemplo, lo que puede muy bien pasar. A lo mejor en Irán se está dando paso de la represión armada a una cierta tolerancia o accountability, que se diría en estos casos y tal, pero es meramente por la dinámica misma del Estado, es por el interés del Estado en mantener su legitimidad. Y en realidad no ha llegado a pasar nada. Y en cambio aquí sí que a lo mejor sí que ha llegado a pasar. Cuando la gente ya ha desbordado los límites a los que habían sido arrojados, ¿no?, los desacoplados, y están inventando algo nuevo, aunque sea... No lo sé, deberíamos pensarlo. Para mí es un experimento raro porque normalmente usamos estas herramientas teóricas para pensar el funcionamiento del arte, de las dinámicas artísticas, momentos artísticos y tal. Y entonces hay un arte que llamamos repertorial. En fotografía, por ejemplo, pues cuando te remites a los maestros, a los modelos más o menos pues establecidos, en el documentalismo, por ejemplo, en el retrato, en algunos géneros, pues tienes donde agarrarte.
Pero claro, una fotógrafa puede estar en el modo repertorial o en el modo, le llamamos aquí, disposicional, en el cual lo que hace es investigar, variar, crear, etc. ¿Qué pasa? Que hay una potencia repertorial más potente y una potencia disposicional. O sea, alguien puede ser un crack o una crack en este ámbito, en este modo, generando orden, generando sentido, y está bien que así sea, y otra puede serlo aquí, creando variación. Esto es, por así decir, los poderes de lo mismo, y estos son los poderes de lo otro. Insisto, en nuestra cultura los poderes de lo mismo están mal vistos, porque nos parecen conservadores, rancios, casposones y tal. No siempre es así. Pensad en cantidad de culturas no europeas, culturas agrarias, culturas populares que necesitan este sentido de lo repertorial. Ojo. Pero se convierten en la historia del arte muchas veces en valores seguros. Claro, de hecho el clasicismo estaría aquí, que es un valor seguro al que se vuelve y tal. Pero ¿qué pasa? Que el clasicismo, y ahí donde la inteligencia dinámica funciona, la homeórresis, el clasicismo suele generar manierismo. Sí. Claro, en historia del arte, donde yo curro, sabemos que llegado un momento en que los lenguajes clásicos, se ríe porque alguna vez utilizo esto para hablar de las vidas de pareja, ¿verdad? No tenemos una vida de pareja clásica y cuando se convierte en manierista, vaya, no es un mal momento, pero sabes que algo está pasando. Todo lenguaje artístico se termina manerando. Amanerando, claro. Pero también es lo que estabas comentando antes de las convocatorias para los artistas, ¿no? Se parte, se quiere llegar a lo disposicional, pero siempre el artista tiene que tener el repertorio, ¿no? Claro. Tienes que tener un currículum. Un desacoplado, por ejemplo, carece de repertorio, entonces malamente. Por eso, por cerrar el bucle, efectivamente hay aquí una potencia repertorial y hay pues como un clasicismo que deviene manierismo, pero a su vez el manierismo puede engendrar barroco, que el barroco es un momento en que lo que aquí eran fragmentos, cosas que sobraban, cosas que eran engorrosas, quita, bicho y tal, de repente aquí se convierten en las piezas con las cuales somos creativos, y eso mola. Pero claro, igual que la inundación provocaba ignorancia, lo barroco nos lleva a lo arcaico, curiosamente, a lo simplón, a lo básico y tal, porque nos aburrimos de esto. Luis XVI, de tanto protocolo en Versalles y tal y cual, se hizo el Petit Trianon, que era una especie de cabañita de pastores donde vivían en lo que ellos se imaginaban que era una vida simple. Claro, había que ver la de peña que pringaría día y noche para que ellos, pues mira, como nosotros. Vivo en el campo, una vida simple y tal, y sí, pero voy al mercado toda la semana y cargo aquí de aguacates, de no sé dónde, y tal, igual. Pues igual que Luis XVI. Entonces, bueno, esta dinámica es la que nosotros investigamos, clasicismo, manierismo, barroco, arcaico, llámale como quieras, que es tos antiguo como la tos. Esto se teorizó a principios del siglo XX por Focillón y gente así, pero no lo hicieron con un diagrama tan mono como yo. Entonces, yo molo más. Es más resultón. Ahora tiene lo de la electricidad, por eso es tan dinámico. Es que claro, sí. de hecho, para explicarte este tipo de lógicas, en el libro primero de estética modal, un gran libro, que podéis comprar si queréis. No, pero está gratis en PDF, es decir, que ni por esas. Se remite el autor, que es un tipo muy tal, a tres instancias. Una es efectivamente el electromagnetismo, Maxwell, el inventor, el tipo que teorizó el electromagnetismo, en el cual sugiere, como quizá os suene, que un dispositivo eléctrico genera magnetismo y un dispositivo magnético genera electricidad, que es justo lo que pasa aquí, de alguna manera. O sea, un dispositivo magnético, como puede ser el orden, la coherencia y tal y cual, genera corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera tal. Otro modelo que es la panarquía, qué bonito nombre, que es una teoría de los ecosistemas, que es de donde he sacado el dibujito, no este, porque los de la panarquía trabajan simplemente con la cinta de Moebius. Han hecho una reducción mucho más compacta y se quedan ahí. Y para ellos lo que sucede aquí cuando hay cambio, o sea, cuando este sistema se desborda y tal, es que aparece otro bucle en otro lado. Y lo escalan, ¿no? Lo que sucede en la rama de un árbol, lo que sucede en un árbol, lo que sucede en un bosque, lo van escalando. Pero bueno, son modelos teóricos que feel free. Y luego hay otro modelo más aún en el primer libro, que es sumamente generoso, que se llama teoría de diamantes, que es una teoría matemática. Se utilizan matemáticas para entender objetos, pues como los diamantes, que tú lo ves por aquí y dices, fíjate,
y le das la vuelta buscando el precio y flipas, ¿no? Le das la vuelta y ves que tiene otras caras, otros aspectos y tal, y es indecidible. No puedes decir, estoy viendo el lado bueno, no, pero es que... Y claro, nosotros, como nuestra inteligencia humana, es incapaz de ver ambos lados a la vez. Hablaba antes... Estar hablando de rizomático y Lo rizomático sonará, es de un filósofo francés, Deleuze. No sé si estáis familiarizados con la filosofía francesa. Yo siempre digo que si es filosofía no es francesa y al revés. Que es un poco sectarismo que uno se puede permitir a cierta edad ser un sectario. Pues yo no soporto a los franceses. En filosofía, en otras cosas, las tortillas también, pero poco más. No, pues Deleuze lo que dice es, con lo rizomático hace un canto, una especie de... Él intenta buscar un modelo para hablar de una cosa importantísima que es la autoorganización y la carencia de jerarquías rígidas y de ese tipo. Entonces piensa en el rizoma, que es eso, pues las raicillas herbáceas, que tal cual. Pero claro, cuando trabajas en bioestética o en biología es un modelo muy pobre. Entonces, es pobre porque de hecho sigue siendo muy pobre. si es rizomático y homeostático, ¿es pobre? Sí. Para empezar, porque, como ya te he dicho, homeostático error, porque no hay nada homeostático, es homeorrésico, es procedimental. Pero, holístico. Es que si quieres que sea holístico no puedes quedarte en lo rizomático, es lo que pretendo decirte. Por ejemplo, hablando antes, que lo iba a decir y se me ha ido el santo al cielo, estudiamos bioestética para aprender de las plantas, los hongos, las bacterias y los animales, cómo no, sus procesos de cognición, de inteligencia. Las plantas son inteligentes, lo sabemos ya con experimentos relativamente recientes, o sea, entienden qué está pasando. ¿Sabéis? El famoso experimento de las acacias y las jirafas, ¿no? O sea, hay aquí una acacia, un bosquecillo de acacias con sus hojitas y tal. Aquí hay una valla que lo separa de otro bosquecillo de acacias y tal y cual, y aquí hay otro bosquecillo de acacias ya lejos, sin valla ni nada. Y entonces resulta que llegan las jirafas muertas de hambre, se meten aquí y empiezan a comerse hojas de estas acacias. Las acacias, buen rollo, keep calm. O sea, se dejan comer un poquito más, y uy. Y entonces, a partir de cierto momento, segregan unas toxinas, unos taninos, que a las jirafas les sientan fatal, y las jirafas, ¡ay, vámonos! Zorras, aspiran de aquí. Y se van para otro lado y vienen aquí. ¿Qué pasa? Cuando llegan aquí se encuentran que estas acacias ya han empezado a producir los taninos. O sea, estas les han avisado. Y entonces decían, eso es porque por las raíces, ahí vamos, las raíces para Deleuze son mal, no le molan nada. Pero a través de las raíces se han comunicado con las otras acacias y les han pasado información y tal. Pero no solo eso, esa información ha llegado hasta estas que están a tomar por saco. ¿Y cómo han llegado? A través de los micelios, que son las raíces de los hongos. Entonces eso está de nuevo comprobado, porque han hecho pruebas mandando isótopos radioactivos y movidas así bizarras para poderlas rastrear. Está comprobado que hay árboles, se llaman árboles madre, que llevan mucho tiempo en ese ecosistema, se las saben todas, y no solamente le pasan información, en el sentido de prepárate que viene esto, sino que le pasan nutrientes también. Y lo hacen a través del micelio. Entonces, por eso digo que en términos de Deleuze dio un gran paso, sugiriendo que nos fijásemos en algo tan humilde como la hierbecilla y tal igual, para entender tal, pero en realidad hay muchas más cosas que tantear, y él pensaba que el árbol era un esquema jerárquico y casi fascista, y para nada. De hecho, teoría de diamantes no la necesitaríamos si nuestro cerebro, del que estamos tan orgullosos, funcionara a la mitad de bien que el cerebro de las plantas. Las plantas no tienen cerebro, tienen raíces. Y entonces tienen tantas, lo que son nuestras neuronas, que están todas plegadas, hechas un gurruño aquí dentro metidas, en las plantas están desplegadas. Y entonces, eso también está bastante demostrado experimentalmente, cada una de las puntitas, y hay millones de ellas, son como neuronas nuestras. Y captan agua, captan nutrientes, captan y mandan la información, obviamente química, no escriben un artículo en una revista indexada, mandan información química para que otras plantitas o a través de los micelios transmiten esos nutrientes que aquí han encontrado. Claro, esto cambia radicalmente no solamente el modo de entender el cuidado de los ecosistemas, porque no se trata de que tú ahora llegues y plantes, voy a plantar, como decía el bueno de Boyce, 10.000 robles, ay, dos cojones, 10.000 robles, pues, perdona, si no hay un roble madre en algún lado que le explique a los roblecillos cómo hacer cuando vengan las jirafas o una helada o lo que sea, tus 10.000 robles tendrán tantas posibilidades de vivir como 10.000 bebés
dejados a su rollo en Cuenca, en la Antártida. Entonces, esa es una. Y la otra es pensar, pues efectivamente, todas estas dinámicas habitables pues tienen su... Yo había leído esta información con los baobabs, que eran Cierto. los primeros en los que detectaron, porque había unos pájaros determinados que iban a picar, y en el momento en que el baobab detectaba que se comía la esencia del árbol para crecer, enviaba, no se sabía cómo, aunque lo has explicado, Sí, a través de los medios. se volvían tóxicos. Durante Varios días eran tóxicos, claro. Los pájaros no iban. Claro. Hay una cosa fundamental que se puede aprender de esto, porque todo esto, camaradas, está relacionado estrechamente, y yo creo que en filosofía no puede ser de otra manera, con el tipo de vida que has llevado. Y entonces nosotros, bueno, yo desde que llegué a Madrid a buscarme la vida por allí, he estado en todos los centros autogestionados, ocupas y tal, que se han generado en estos años, hasta la tabacalera, que fue medio negociado, pero que ahí andábamos también dando guerra. Y entonces el principio para mí fundamental de todo pensamiento estético, y al final también de toda inteligencia biológica, es la cuestión de la autoorganización, que es una cosa a la que a los científicos les ha costado tela llegar, no es que fuera fácil, porque todavía en la sesión que tuvimos ayer hay biólogos especialistas en animales que le dices que las plantas tienen inteligencia y dicen, ja, 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 ni de coña, ¿sabes? Y hay expertos en plantas que dicen, no, porque las plantas fueron las primeras que colonizaron el planeta porque son autótrofas, la metafotosíntesis, bla, bla. Y dices, perdona, ¿y los líquenes? Porque a lo mejor había... No, bueno, eso son pequeñas manchitas en las rocas y no, los líquenes son simbiontes entre un hongo y un alga, o un hongo y una cianobacteria, es una bacteria azul que respira azufre y cosas tremendas, y son las que de hecho aparecen las primeras cuando hay una erupción volcánica y producen suelo. Y en el suelo hay microorganismos que atraen a organismos más grandes y al final aparecemos nosotros o quien sea, ¿no? Entonces, pues te das cuenta de que esa autoorganización ha sido incluso ignorada por muchas ramas científicas, y ahora parece, después de Maturana y Varela y la autopoiesis y todas esas historias de los 90, parece que se va imponiendo un paradigma en el cual se otorga al menos ese derecho a la autoorganización, que a lo mejor a los artistas les venía bien aprender de lo que es autoorganizarse, sindicarse, etcétera, etcétera. Y entender también, precisamente en ese sentido, ahí con Deleuze tengo mis broncas, que en todo proceso de autoorganización no significa una especie de aplanamiento, un igualitarismo absoluto. No, sí lo es en un sentido, pero no en otro. Los árboles madre, por ejemplo, te lo enseñan. Y es así. Y en un centro social ocupado, pues vamos, si hay que empezar de cero cada vez que ocupas, te pegas un tiro al de segundo. O sea, algo aprendemos. Y lo que aprendemos es a autoorganizarnos y a regularnos. El objetivo de la estética modal como sistema de pensamiento y de este tipo de historias sería pensar precisamente radicalmente la autoorganización. Y si los lenguajes artísticos, de hecho, fueran como pruebas de autoorganización, si cada lenguaje, cada poética fuera una propuesta de autoorganización, me refiero a cómo gestionar, eso está en el segundo libro ya, que también está gratis. Cuando añades el término organización, asumes producción. Un individuo Claro, solitario. claro. Pero entonces es que... No hay otra manera de concebirlo, yo creo, es muy difícil pensar. Claro, pero es que toda la estructuración de asentamiento de nuestras bases de conocimiento en las sociedades actuales capitalistas están sustentadas en el modelo meritocrático del yo. Claro. Luego, el modelo que tú propones, primero debería reposicionar el modelo meritocrático, no hacia ese elemento de juego de suma cero en el que gana se lo lleva todo, Claro. Sino hacia un modelo en el que la conformación del yo fuera en base a un modelo de entorno que necesita el entorno, que necesita a los otros, para configurarme en aquello que puedo llegar a ser, siempre respetando al entorno. Fíjate lo que ha llovido desde Darwin, y a Darwin se le leyó fatal con todo el tema de la supervivencia del más apto, que fue una cosa que añadió su editor ahí para vender libros, y lo hizo bien, vendió un montón. Pero Darwin tiene las ideas un poco más complejas al respecto, pero ha hecho falta esperar a que una mujer, que fue Lynn Margulis, propusiera una visión completamente diferente de los procesos evolutivos, en la cual lo que la petaba era la simbiosis, y ella hablaba de la endosimbiosis exógena, no le dio tiempo a demostrar todo, en la cual decía, bueno, ella está demostrado su hipótesis con la aparición de las primeras plantas como
como una especie, ella le llama como una operación caníbal, en que una plantita que es de estar escondida bajo de las piedras y tal y cual, devora un alga y de alguna manera se mezclan, un animalillo. Entonces los procesos que hacían cada una de esas criaturas por separado empiezan a hacerlos juntos. Y de hecho es que el 80% de nuestra masa corporal son bacterias que viven en simbiosis. O sea, bien está saberlo por aquello de que, fíjate qué cosa rara que hizo un alga. Nosotros ahora mismo, ¿no? Creo que no tengo la cifra, pero creo que sí, que es el 80% de nuestra masa corporal son bacterias que de hecho están actuando todo el tiempo haciendo procesos. O sea, entonces los individuos somos ya multitudes, pero es que además debemos organizarnos en ese sentido. Estos 4 conceptos lo que hacen es dividir en cenas. Claro, claro. Hay un momento muy bonito de una obra de Shakespeare, una de las más populares, Coriolano, que es un general romano, que es así como muy repertorial el hombre y muy tal, y hay una revuelta en Roma que tienen hambre, y entonces van ahí los pobres y perdedores ahí a pedirle que son desacoplados, o sea, son ciudadanos pobres, no porque sean vagos, que también, sino porque básicamente han sido expulsados y están allí a vivir de la limosna del Estado, ¿no? Entonces el Estado está en guerra, bueno, el caso es que Coriolano sale, se enfrenta a ellos, y en el momento de más odio y más mal rollo le dice, iros a casa, fragmentos. Y yo te digo, uy, ¿qué nos ha dicho? O sea, en la cultura antigua, llamarle a alguien fragmento es muy chungo, ¿sabes? Porque es que no eres nadie. De hecho, no eres nadie, prácticamente, ¿eh? Como nos pasa a los artistas cuando vamos solos a liarla. Es que no somos nadie, somos fragmentos. Y Coriolano es un poco cabrón, pero ahí dan el clavo, realmente, al llamarle fragmentos a la peña. Pero bueno, no quería mezclar y al final estamos mezclando muchas cosas. ¿Sí? Es que de esto hablo mucho, de vez en cuando, y de esto menos. ¿Cómo lo has visto tú que conoces el invento? ¿Bien? Buena cuenta le trae. Bueno, pues yo no la liaría mucho más, lleváis aquí mucho rato y estas cosas en pequeñas dosis sientan mejor. Solamente una cosa, y es que a mí cuando pensamos en este tipo de sistemas lógicos en los cuales tenemos que darnos cuenta cómo el exceso de una cosa lleva a otra y cómo es un juego de defectos y excesos, ¿no? Me viene a la mente el oráculo de Delfos, donde los griegos escribieron ahí como los grandes principios que les orientaban, y normalmente siempre se cita uno, solo uno, que es el famoso conócete a ti mismo, que es muy legible en términos de fragmento y tal igual, pero no, para los griegos conocer a ti mismo era precisamente conoce quiénes son tus alianzas, conoce con quién te juntas, cómo te mueves, tal. Obviamente un griego fragmentado. El peor castigo que podía sufrir era el ostracismo y el ser alejado de la polis. Cuando Aristóteles dice que el hombre es un animal político, no se refiere a que se pasa leyendo el ABC el día, sino que es alguien que habita en la ciudad y es la ciudad, es el ecosistema fuera del cual es un fragmento. Pero aparte de conocer de ti mismo, hay 2 dichos más que son los que la petan, de hecho hay 3, que son los más que son los que la petan. Uno es nada en exceso, y es que cualquiera de estas dinámicas o de estas en exceso, el exceso de clasicismo genera manierismo, tal, nada en exceso. Eso sería una interpretación que hizo Aristóteles de esta historia, solo que a Aristóteles le dieron mucho por saco pobre por decir eso. Porque como sabes, si decimos en el medio está la virtud, pues alguien puede decir, entonces, ¿puedo ser infiel a mi mujer? Un poquito, ¿no? Porque no mucho, pero un poquito sí, porque lo dice Aristóteles. Aristóteles decía, no, no es eso. Le puteaban. Está mejor decir nada en exceso, ¿sabes? Y luego el otro era, se podía traducir como algo así como la confianza da asco. O sea, no dicen eso en griego, o sea, me lo he sabido de joven, pero ya estoy mayor, ya no me acuerdo, no tengo griego tan fresco. Decía que cuando algo, evidentemente, se da en demasía, de hecho, no, pues provoca la ruina. Que es precisamente lo contrario a nuestra mentalidad, que pensamos que uno, por ejemplo, se puede hacer indefinidamente rico, o que el planeta puede producir indefinidamente tal y no pasa nada. Y que para los griegos dice mal. O sea, nada en exceso y la sobreabundancia de cualquier cosa genera desastre. Fíjate, es que cerca estaban de intuir nuestra época. La sobreabundancia de cualquier cosa genera catástrofe.
Y el otro cosa que tenían pintada en la pared, tenían 147 preceptos. Podéis indagarlos por ahí en Wikipedia, pero son un poco pesados. Porque cada uno llegaba y decía, pues yo voy a apuntar, no sé qué. Pero los que la petaban eran eso, el conócete a ti mismo, nada en exceso, la confianza da asco y una letra E, tal cual, ahí puesta. Y ya, por eso se han peleado los arqueólogos y los filólogos mogollón. Pues al parecer, esta letra en griego no se lee E, sino se lee G. Y ahí tenemos ya una pequeña pista. Y es que el santuario de Delfos, que es de Apolo, Apolo es un dios señorito, y su santuario está construido literalmente sobre un santuario de Gea. Y entonces la E es una manera, evidentemente, intentando huir de la censura, recordando a quien no lo supiera que aquello era un santuario de Gea y que en su momento fue desmantelado y sustituido por Apolo, que era un hombrecillo un tanto sombrado. Entonces, los griegos lo pintaban así. Es bonito cuando lo piensas todo junto. El conocer a ti mismo, nada en exceso, confianza da asco, Gea, que además es la diosa tierra, es nuestra Gea, claro. Que de alguna manera resume toda esa sabiduría y recoge todos esos principios que hemos estado viendo y todas esas cauciones a las que no le hemos hecho ni puñetero caso. Quizá porque nos hemos fiado más de Apolo que de Gea, pero vamos, esa es otra cantar. Y lo vamos a dejar por aquello del nada en exceso. Menos es más. Y vamos a dar una cerveza, que ahí el exceso tiene más. Bueno, pues mañana a las 5:30 empezamos con el derecho. Que es divertido, el derecho es bonito. Vamos a hablar de ley y derecho, vamos a hablar de nuestros límites y cómo nosotros vivimos a veces por miedo, Ahí porque la estamos. ley es legítima, pero no quieta, y cómo hay formas y cómo hay Ojo, qué calor.